Muy buenas tardes, pues bienvenidos, bienvenidas todas a esta serie de la Mesa de Política Educativa que hemos llamado Hacer Escuelas Inclusivas. Hoy nos acompañan pues tres colegas que ahorita nos van a ayudar a presentar como se debe nuestra moderadora, la maestra Lorelí Ortega, que bueno, hoy nos acompaña justamente para esta función. Bien, pues el tema de hoy en particular es la discriminación escolar en la práctica docente. Bien, pues esta es una de la primera de las mesas de la serie que vamos a empezar a trabajar de hacer escuelas inclusivas. Vamos a a hacer un recorrido uno a uno de los temas que tienen que ver con la inclusión. Vamos a ver el tema del racismo, el género, la religión, etcétera, de tal manera que después de 6 mesas, entre enero y febrero, estaremos cumpliendo con este tema de hacer escuelas inclusivas. Bien, pues les quiero presentar y le doy la palabra al mismo tiempo a la maestra Lorelí Ortega. Ella es directora de Saber Ser Autónomo. Es una organización que se dedica a la formación y certificación de competencias educativas. Pues bienvenida, Lorelí, a la mesa de política educativa número 67. Adelante, nos vas a apoyar en la moderación. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Créanme que va a ser un tema muy rico, diverso y sobre todo que presten mucha atención porque esta información es muy valiosa y a todos en todos los niveles educativos nos va a funcionar. Pues bien, como ustedes saben, para que ustedes puedan ser parte de esta diversidad de temas que vamos a tener en estas mesas y en esta serie de programas que vamos a tener sobre, pues, hacer escuelas inclusivas, nosotros, o sobre todo yo como la directora de Saber Ser Autónomo, les vamos a otorgar una constancia con valor curricular de 10 horas. Entonces sí sería importante que ustedes a través del chat, ustedes puedan ingresar su nombre, sus datos, para que tomen la asistencia del día de hoy. Esto se va a respetar solamente si ustedes forman parte de toda esta serie, de esta mesa, sobre el tema de hacer escuelas inclusivas. Entonces, pongan mucha atención cuando les aparezca la liga para que puedan ustedes introducir sus datos y nosotros los vamos a estar correctamente manejando para que puedan recibir en efecto al finalizar esta serie de mesa, ustedes reciban obviamente pues esta constancia. Y pues para mí sería un gran honor presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Déjenme decirles que este tema no solamente nos atañe al sector educativo, sino nos atañe a toda la sociedad. Pero ¿por qué no empezar por esta parte que es donde nosotros nos formamos? Y muy bien, pues le quiero dar la palabra a la doctora María de Lourdes Salazar Silva. Ella es doctora en pedagogía por parte de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Y ella es profesora también de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 97 Sur y tiene el reconocimiento del perfil deseable PRODEC y es responsable del cuerpo académico, formación docente, inclusión y cultura escrita desde las narrativas biográficas. Es docente de profesores de nivel básico en servicio en licenciaturas en educación escolar y en la maestría de educación básica. Sus líneas sobre su investigación son formación e identidad docente, inclusión, discriminación, formación docente y perspectivas de género. Una de sus últimas publicaciones en coautoría es el libro titulado La discriminación, un asunto inconcluso en 2 escuelas primarias de la Ciudad de México, así como la ponencia Espacio Doméstico en tiempos de pandemia, entre lo público y lo privado, presentado en el 4º Congreso Internacional sobre Género y Espacio, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, junto con otras instituciones. Bienvenida, maestra, tiene la palabra, tiene 15 minutos. Adelante. Siempre nos falla el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta charla. Voy a compartir mi pantalla para presentar, para compartir la presentación que mi colega Lourdes y yo preparamos. Bueno, como ya presentaron, sí se ve, ¿verdad? Bien. Sí, como ya nosotros vamos a hablar sobre discriminación en educación básica. Y bueno, pues esta experiencia que tenemos en la temática es a partir de una investigación que hicimos como por el 2016 más o menos,
en dos escuelas primarias de educación básica precisamente, una al sur y otra más al norte de la Ciudad de México, escuelas públicas obviamente. Y bueno, algunos elementos para problematizar esta situación es que en las encuestas que hacen para ver esta problemática de la discriminación, por ejemplo, la EDIS 2017, encontramos que la escuela es un espacio que ocupa el tercer lugar donde ocurre más discriminación. También encontramos que los niños, considerando estos como los alumnos de educación básica, no aparecen, no figuran entre los 10 grupos más discriminados en la Ciudad de México, aparecen en el grupo 18. En virtud de esto, nosotros consideramos que es muy importante saber qué pasa en el ámbito escolar respecto a la discriminación. Sabemos que este tipo de encuestas pues son a nivel macro y que no profundizan mucho en lo que acontece en los niveles más micro, ¿no? Sobre todo en el interior de las aulas. Por eso nos pareció importante estudiar, bueno, si es el tercer lugar, la escuela constituye el tercer lugar donde se discrimina. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se da esta discriminación? ¿Y por qué los alumnos de básica, los niños, no aparecen dentro de los 10 grupos más discriminados en la Ciudad de México? Por otro lado, otro elemento que también nos permite problematizar es que en la declaración de Durban, en un programa de acción que ellos hacen en el 2009, señalan que aún falta mucho para eliminar este problema de la discriminación y el racismo, que como sabemos, pues no es nuevo, acompaña al hombre a lo largo de su historia, ¿no? Acompaña a la humanidad a lo largo de toda su historia. Ay, Dios. Otro elemento también que nos permite problematizar es la experiencia que tenemos con nuestras alumnas. Como ya señalábamos, trabajamos con profesoras de educación básica y con ellas en las clases identificamos algunos discursos a partir de las participaciones, de sus participaciones, en donde ellas nos comentan cómo es que se dan en el aula, en la interacción que ellas mantienen con sus alumnos, situaciones injustas, de un trato desigual, de un trato discriminatorio, en el que participan no solo ellas hacia los niños, hacia sus alumnos, sino también entre los mismos alumnos. También encontramos que existen pocas investigaciones sobre educación, sobre discriminación en educación básica en la Ciudad de México. Bueno, entonces estos son elementos que nos llevan a problematizar y que nos llevan a hacer ese estudio, ¿no? Nos parece importante, partiendo de alguna de las preguntas que se van a plantear en la mesa, ¿qué debe de saber los profesores de básica respecto a la discriminación? Pues yo creo que un punto principal es qué es la discriminación, porque lo que encontramos es que no saben los profesores qué es la discriminación, tienen ideas muy, muy ambiguas de lo que es la discriminación. Entonces, bueno, partimos del concepto legal que está plasmado en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley Federal del 2003, en donde nos dice que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, esto lo subrayo, porque los profesores luego dicen, es que no tiene la intención, entonces es indistinto si tiene intención o no, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el ejercicio o goce de los derechos, que esta parte también es bien importante. Entonces, esta discriminación no se materializa si no hay esta cuestión de menoscabar o de obstaculizar el ejercicio de un derecho. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, y bueno, cuando estas cuestiones de obstaculizar, restringir o menoscabar el goce o el ejercicio de un derecho, tenga como base alguno de los siguientes atributos que ya hemos oído, como el origen étnico, nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, el origen social, cuestiones económicas, de salud, la religión, apariencia física, algunas cuestiones de salud, la lengua, la afiliación política, el estado civil, por ejemplo, y no solo de las personas, sino también de su núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, pienso yo que es básico, pensamos que es básico, que los maestros conozcan y que todos, como decía nuestra moderadora, que todos sepamos qué es la discriminación, en qué momentos estamos incurriendo en actos de discriminación.
Bueno, este derecho de no discriminación pues tiene sus bases en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, donde nos dice que todos somos seres humanos libres e iguales, todos nacemos así, libres e iguales, en dignidad y derechos, y que debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Y vamos a ver que esta cuestión de discriminación en las aulas está muy lejos precisamente de este comportamiento fraternal entre los unos y los otros. Toda persona tiene todos los mismos derechos y libertades proclamados en esta declaración. Este derecho a la no discriminación también está plasmado en nuestra Constitución Política, que yo creo que también vale la pena que los profesores también pues le echaran una miradita al artículo 1, donde está señalado el derecho a la no discriminación, o más bien la prohibición expresa de discriminar a las personas. Y bueno, pues ni qué decir que el derecho a la no discriminación tiene que ver con el derecho a la educación. Y bueno, también aquí para mí es fundamental el artículo 3º constitucional para todas las personas que estamos inmersas en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, el artículo 3º constitucional nos dice que la educación impartida por el Estado se basará en el respeto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Y tendrá como fin desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y bueno, vamos a ver también que andamos fallando un poco o un mucho en estos aspectos, en las interacciones que acontecen en las aulas, ¿no? Los criterios que orientan la educación, que nos dice este precepto constitucional, es que contribuirá a mejorar la convivencia humana para favorecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, ¿no? Entonces, otra vez esta cuestión del aprecio por la diversidad cultural, la diferencia que tiene que ver con esta cuestión de discriminación, la discriminación, el no respeto a la diferencia, ¿no? La educación será inclusiva, tomará en cuenta las diversas capacidades, las diversas circunstancias y necesidades de los educandos, con base en un principio de accesibilidad, y con base en ese principio es necesario que los profesores realicen ajustes razonables y se implementen medidas específicas para eliminar las barreras para el aprendizaje, ¿sí? Que los entornos escolares puedan presentar al alumnado, ¿no? Por último, otra normativa que nos parece importante que también conocer y relacionar con este aspecto de la discriminación, sobre todo discriminación en educación básica, es la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y los Adolescentes, cuyo propósito es reconocer que este núcleo de población son titulares de derechos y que se debe garantizar su ejercicio, respeto y protección de los mismos. Nos dicen que las autoridades en todos los ámbitos de aplicación local, federal, municipal, adoptarán medidas para garantizar estos derechos sin ninguna discriminación o condición. Aquí vemos en el artículo 13, de esa Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, vemos que están plasmados 20 derechos. Nosotros subrayamos con color verde algunos porque son los que identificamos que son vulnerados en las aulas, en las interacciones cotidianas. Por ejemplo, el derecho a la prioridad, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la inclusión de niñas y niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, y a la participación. Entonces, estos que están subrayados son los que identificamos como vulnerados y acá los explicamos un poquito. Entonces, los derechos de las niñas y niños que identificamos como que están siendo vulnerados o en riesgo de ser vulnerados en las aulas es el derecho a la prioridad. Nos dice que los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les asegure la prioridad en el ejercicio de sus derechos, a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, y vamos a ver que esto no ocurre. Igualdad sustantiva, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidad para que se le reconozcan sus derechos. Y bueno, esto en relación a las personas que tienen alguna situación de discapacidad. El derecho a la no discriminación, bueno, tienen derecho a no ser sujetos de discriminación, ni de limitación o restricción de sus derechos.
por los atributos o las condiciones que ya señalábamos en el artículo de la Ley Federal para eliminar la discriminación. Y también tenemos que tienen derecho al acceso a una vida libre de violencia y a que se les garantice su integridad personal, ¿no? Y vamos a ver que también los espacios áulicos, la institución escolar no es un espacio libre de violencia, desafortunadamente. Y bueno, pues esto es necesario para garantizar el libre desarrollo de su personalidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la inclusión cuando presentan, ya decíamos, alguna situación de discapacidad, tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad, en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, vamos a ver que también esto no ocurre. Otros derechos que son vulnerados, nos dice el artículo 54 que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se implementen medidas de nivelación, estos ajustes razonables, de inclusión y de acciones afirmativas, considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y su respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad. En este sentido, si en las escuelas los profesores no hacen los ajustes razonables, se niegan a hacerlos, estarían incurriendo en un acto de discriminación y vemos que esto es muy común. Los niños y las niñas tienen derecho a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana. Y bueno, pues vamos a ver también que este aspecto de la dignidad humana, pues sí es muy vulnerado en las aulas. Seguimos, la educación tendrá, en esta ley de los derechos de las niñas y los niños, se señala que la educación tendrá como fin fomentar los valores fundamentales, el respeto y la identidad propia, así como las diferencias culturales. Este aspecto de diferencias culturales que es muy, muy importante y que tiene una relación estrecha con la discriminación. Inculcar a niños, a las niñas y los niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela y comunidad y nación. Y bueno, pues también vamos a ver ahí que lejos de propiciar un sentido de pertenencia, no se propicia, más bien se menoscaba, ¿no? Bueno, los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, y tienen derecho a no ser discriminados por expresar o por defender esta libertad. Tienen derecho a ser tomados en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Me parece muy importante, nos parece muy importante, porque pues sabemos que los niños en no muchas instituciones son escuchados y tomados en cuenta, ¿no? Sabemos que lo que priva en las escuelas son relaciones más bien verticales y no horizontales, y donde el niño pocas veces es escuchado, el alumnado en general, ¿no? Y bueno, hasta ahí con la parte de la normatividad. Algunos elementos teóricos sobre discriminación, además del concepto legal, partimos de que la discriminación se da en las relaciones cotidianas, en los procesos de interacción día a día, se vincula con cuestiones de poder, de dominio, de subordinación de unas personas hacia otras, implica un trato desigual entre grupos con diferente poder social. Estoy recuperando a Barreré. No es una cuestión de simple, pero aquí también hay que hacer una acotación. No debemos irnos con la idea de que es una cuestión de simple relación entre individuos. ¿Sí? Esos individuos son parte de grupos con una situación de poder diferente en la estructura social. Eso es importante. O sea, la discriminación no ocurre, sí ocurre, digamos, pero no debe de ser considerada entre un sujeto y otro en lo individual, ¿no? Más bien debemos de considerar que estas personas pertenecen a grupos distintos. Y bueno, la discriminación significa o implica una infracción al principio de igualdad. Se relaciona con un complejo entramado de de creencias, actitudes, los prejuicios, los comportamientos que pueden ser conscientes o inconscientes y que ejercen unas personas sobre otras, cuyo resultado es la dominación, la opresión, la descalificación de aquellos que son diferentes, de aquellos que no son iguales a nosotros, ¿no? Aquí tomamos a Conde. En lo cotidiano, la discriminación se manifiesta como ese trato desfavorable que damos hacia otras personas o que nos dan hacia nosotros,
ese trato de desprecio injustificado que se da a las personas o que nos dan hacia nosotros, se expresa en la distinción, en la exclusión que hacemos, en el menosprecio y en la minusvalía de las personas, y todo esto lleva a la discriminación siempre y cuando se concrete una limitación de los derechos humanos de esas personas, ¿no? Se les limite en el ejercicio de sus derechos. Y bueno, pues entonces hasta aquí mi participación y dejo ahora sí que el micrófono a mi colega Lourdes para que ella nos termine de explicar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestra. Vamos a hacer la presentación. Gracias. Bienvenida, muchísimas gracias, doctora María de Lourdes Salazar, por esta oportunidad que nos brindó de cómo es que vamos entendiendo la discriminación. Ahora bien, vamos a dar paso a la doctora María de Lourdes Sánchez Velázquez. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialistas en desarrollo humano, como psicoterapeuta gestal por parte del Instituto de Psicoterapia Gestal Humanista. Es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 97 Sur. Es docente de la maestría en Educación Básica de Manejo de Conflictos en el Aula y en la especialidad en Gestión de la Convivencia, Violencia y Derechos Humanos, y en el diplomado Familia y Relaciones Escolares, y en los procesos metodológicos de investigación e intervención pedagógica con estudiantes, profesores de nivel básico de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha colaborado en 4 libros en colectivo con temas relacionados con la diversidad y la inclusión, la profesión docente en preescolar, la trayectoria profesional desde las narrativas biográficas, y la línea de generación de conocimientos actual es familia y perspectiva de género. Participa en el colectivo y seminario Interunidades del UPN en la línea Juntas por la Diversidad. Bienvenida, maestra. Le cedo la palabra. Tiene 15 minutos. Gracias, muy amable, Lore. Si me haces favor, Lulú, le agradezco a los compañeros la invitación y voy a continuar con este tema que pues nos permitió desarrollar algunos análisis y reflexiones a partir de esta investigación que ya esto mi compañera. Y bueno, entonces lo que nosotros observamos es que este tipo de discriminación se da también entre el alumnado de educación básica, sobre todo en las relaciones, en la convivencia cotidiana, como ya señaló la compañera, y pues observamos esa falta de trato digno, insultos, maltrato entre los niños, también de los profesorados hacia los niños, y bueno, en eso profundizamos un poco en este libro, ya que tuvimos la oportunidad de hacer observaciones directas en el aula, a la hora del recreo, en diferentes momentos de la vida cotidiana en las escuelas, y pues sí nos dimos cuenta de esta situación de maltrato, de humillaciones verbales, de insultos, que pues les generaban enojo, minusvalía, lo cual ya como proceso y a lo largo de los años, pues va generando una desvalorización y una tensión constante que les impide estar siempre atentos y en pleno desarrollo de los aprendizajes. Eso nos parece importante, ya que aparentemente no se estaban vulnerando derechos a su educación. Sin embargo, ya viéndolo como un proceso a lo largo de los años, y también algo que fue vivido y experimentado por el mismo profesorado al que tuvimos oportunidad de entrevistar y de trabajar a partir de sus biografías, pues nos dimos cuenta que también hay una influencia de sus vivencias, de su propia historia personal en relación al trato que se da del profesorado hacia el alumnado y en sí hacia los alumnos entre ellos, alumnas. En ese sentido, consideramos que este fenómeno de la discriminación está directamente vinculado con la violencia, ¿no? Considerando que este trato pues se da a lo largo de los años, por mucho tiempo, por muchas horas que los niños permanecen al interior de las aulas. Ahora pues de manera distinta, de manera virtual en línea, sin embargo, pues hay que estar muy atentos porque son fenómenos muy microscópicos que apenas si uno logra identificar y que no es suficiente tener claras las leyes que ya mi compañera aclaró aquí,
sino que también es importante considerar las actitudes y una pedagogía ética, ¿no? Que es lo que está implicado en esas relaciones cotidianas que se establecen entre el colectivo escolar, ¿no? Entonces, bueno, lo que observamos es estos insultos entre los niños del diario, en las interacciones en las aulas, humillaciones, minusvalía. Y bueno, nos dimos cuenta de eso. Si pasa la siguiente mancha, por favor, sí, compañera. Nos dimos cuenta que también, así como se ha hecho en las encuestas nacionales de discriminación, nos dimos cuenta al hacerles las entrevistas a los niños que no se aceptan a sí mismos como son. Una de las cuestiones que siempre estuvieron recalcando en estas es, pues, es que no me aceptan por ser morenita, es que como tengo los ojos así o los rasgos asado. Entonces nos dimos cuenta que a esa edad, desde los primeros años de vida escolar, niñas y niños se empiezan a desvalorizar, se empiezan a no reconocerse a sí mismos, a no aceptarse, lo cual impacta directamente en su autoestima. Hay un profundo rechazos cuando les preguntábamos, por ejemplo, qué parte de ti te gusta, qué parte de ti reconoces, etcétera. Sí nos dimos cuenta y específicamente lo identifican, saben qué parte es la que es rechazada, y lo que sabemos pues es que esto es un aprendizaje que se ha interiorizado a partir de las relaciones en los espacios de interacción cotidiana. Esto es la escuela y la familia, son instancias directamente involucradas en esas identificaciones, en esos desconocimientos, en esas autoestimas y autoconocimientos. Entonces, esos profundos rechazos tienen que ver pues con algo aprendido también como parte de nuestra cultura y a través de la historia, del colonialismo que hemos estado viviendo históricamente como país, y que finalmente se ven reflejados en estas instancias, en estos microsistemas que es el aula, la escuela, la familia, que es donde precisamente pues, nos damos cuenta por qué esa relación de rechazo hacia el otro que es diferente, ¿no? Entonces eso es algo que fue muy evidente, muy elocuente y reiterado en todos los grupos que tuvimos oportunidad de observar y entrevistar, de niñas y niños, igualmente. La siguiente, por favor. En ese sentido, pues es importante, es trascendente esta pregunta que se hace acá en este espacio, pues qué significado le da profesores y profesoras a la discriminación, si conocen qué es lo que conocen, y bueno, nos dimos cuenta que desconocen el significado, la trascendencia, pues tienen ideas imprecisas de lo que esto implica en un acto cotidiano educativo. Y pues nos dimos cuenta también, hay influencias de sus vivencias y sus experiencias personales, en ocasiones, pues sí, directamente y conscientemente, y en una forma de empática, dicen, bueno, yo como sí lo viví, no me gustaría que el alumnado con el que trabajo lo viva, incluso en algunos casos con los propios hijos y las hijas, y por cuestiones de raza y de color de piel, que es una característica cultural que hemos estado interiorizando y que es ajena a nuestra propia cultura, ¿no? Nosotros como parte de ese grupo que también tenemos influencias indígenas, por ejemplo, y no se reconocen, y no solamente no se reconocen, sino que se rechazan y se enseña a los hijos y a los alumnos a rechazar a otros por determinadas diferencias. Otra pregunta que nos pareció muy interesante en este espacio es, entonces, ¿cómo pretender que el docente no discrimine o que haga una intervención para prevenirlo cuando se ignora, y no solamente se ignoran las cuestiones del marco legal, sino ya nos tendríamos que ir a cuestiones ya más profundas en términos, por ejemplo, del impacto que este tipo de relaciones de rechazos, de discriminaciones, de diferenciación, tiene o impacta en el desarrollo y en la dignidad humana. Eso es lo más importante, porque lo que nos dimos cuenta, incluso en el mismo profesorado, que hay una trascendencia en su dignidad y en su seguridad como seres humanos, a tal grado que llega el momento en que el mismo profesorado, el mismo alumnado,
no logra hacer una defensa de sus propios derechos como seres humanos y no logran identificarlo cuando se les está discriminando. Los niños y las niñas saben, porque lo miran y lo estudian en los libros de formación cívica, saben lo que es una discriminación y de alguna manera reconocen estas leyes. Sin embargo, cuando se trata de hacer una acción sustantiva, un acto práctico, ético, cotidiano, no lo realizan, sino al contrario, se evidencia el rechazo hacia sus compañeros por cuestiones de color de piel, de rasgos corporales, los cuales son rechazados o con ciertos estereotipos y prejuicios, ¿no? Que si son gorditos, que si son bajitos, que si son delgados. Y bueno, había experiencias muy interesantes. Un niño, me acuerdo mucho, que decía, bueno, esta es la escuela en la que más discriminado me he sentido, en las que he estado. Entonces observaron que había transcurrido por varias escuelas y el niño de primaria, tercero, cuarto año ya lograba identificar que eso es lo que estaba viviendo, un maltrato constante por parte de sus propios compañeros. Y así, conforme fuimos entrevistando a cada uno, nos fuimos dando cuenta de ello, ¿no? Es importante por ello reconocerlo, no solamente como marco legal, sino como acciones en las relaciones cotidianas de convivencia y en el trato que se dan unos a otros, tanto al profesorado como entre el alumnado, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. Entonces, bueno, el significado que le da el profesorado tiene una trascendencia muy importante porque considero y nos dimos cuenta que precisamente el mismo profesorado puede estar propiciando esa falta de respeto y trato digno en el aula, en las relaciones. ¿En qué nos dimos cuenta en ese trato? Por ejemplo, hay situaciones del avance académico que algunos logran de manera diferenciada. Unos niños logran leer, por ejemplo, más rápido, hacer operaciones lógicas, matemáticas, más rápido que otros. Y en ese momento, el mismo profesorado puede estar haciendo distinciones de quiénes avanzan más y quiénes menos. Nosotros recurrimos a ciertas situaciones que se viven en las escuelas, como por ejemplo la elección de algunos alumnos para desarrollar ciertas actividades, por ejemplo la ceremonia o un concurso de oratoria, etcétera. Y ahí nos permitimos desarrollar una serie de preguntas, ¿no? Para ver, bueno, en situaciones de dilema que pueden vivir en la vida cotidiana escolar, ¿tú qué harías? ¿A quién escogerías? ¿A quién elegirías? Y entonces en algunas ocasiones pues sí nos dimos cuenta que pues efectivamente se tiene el prejuicio, no en todas las ocasiones debo aclarar, pero sí se tienen todavía muchos prejuicios de que pues el que más sabe, el que más lee, y entonces ahí nos dimos cuenta también cómo es que se da cuenta de este poder que se tiene al interior de las aulas, porque nosotros, pues, ¿cómo que alumno, si tienen el mismo nivel, cómo pueden tener unos más poder que otros? Bueno, pues el profesorado puede estar haciendo distinciones, por ejemplo, cuando organiza equipos, cuando decide quién le va a ayudar, no sé, son situaciones tan finas en las relaciones, viéndolo desde manera etnográfica en las relaciones cotidianas, que puede ser imperceptible cuando el profesorado de alguna manera, no sé, elige, le da la palabra a algún alumno, elige a alguien para que lea, a unos algunas veces no los toma en cuenta, en algunas profesoras nos dijeron claramente sí me doy cuenta y lo hago con la intención por esta y cual razón. Entonces fue muy interesante identificar en el profesorado pues cómo es que lo hacía y cómo lo reconocía conscientemente, ¿no? Eso fue muy impactante también. Entonces, bueno, creo que el profesorado tiene un papel muy importante porque él es una pieza clave, está viviendo de manera cotidiana en la relación con el alumnado y él se da cuenta y sabe pues quién está avanzando, quién no está avanzando, quién aprende más rápido, quién aprende menos rápido. Ese tipo de situaciones, igualmente en la planeación de las adecuaciones curriculares que deben hacer, cómo hace esas adecuaciones, si está propiciando sin quererlo mayores distinciones, porque aquel que tiene o enfrenta barreras al aprendizaje lo puede colocar a un ladito suyo o le puede indicar actividades diferenciadas pensando que lo va a ayudar más y sin embargo lo que puede estar haciendo es profundizar más
en una mirada distinta hacia él, porque él está a un lado de la profesora, porque él es el que desarrolla actividades distintas al resto del grupo. No en balde, algunos autores, Melero, por ejemplo, español, nos dicen, no, es que hay esas adecuaciones, ¿para qué? ¿Qué razón de ser? Si van a lograr mayores separaciones y distinciones entre el alumnado, es mejor que tener mucho cuidado en el momento que se haga, ¿no? Entonces, en la planificación también hay que tener mucho cuidado en esta cuestión de cómo es que el profesor llega a discriminar al alumno. Cuando hace esas organizaciones pedagógicas, cuando elige equipos, cuando elige la escolta, etcétera. Una variedad de situaciones didácticas que pueden parecer imperceptibles si no se tiene un ojo muy, puede ser antropológico, etnográfico, para distinguirlas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, entonces nos parece que aparte de hacer esta situación, enseña una visión del mundo con respecto a quienes considera personas inadecuadas. Es decir, esto está mediado en quienes sí puedes confiar o en quienes puedes desconfiar o tienes que desconfiar. No está enseñando un reconocimiento y una diferencia de gustos, preferencias, identidades, clases, raza, etnia, sino que nos dimos cuenta que enseña a desconfiar. Entonces no te debes juntar con él, o es mejor que hagan sus equipos con tales y cuales. Es tan fina la discriminación y la segregación que a veces parece imperceptible. Entonces nos parece que es importante, esto atraviesa por una conciencia ética, pedagógica, de darnos cuenta que como adultos estamos dañando el autoconocimiento, la identidad, y en etapas adolescentes están en pleno proceso de identificación, al estar eligiendo, pues quiero ponerme de tal color el pelo, quiero un piercing, quiero tal ropa. Sin embargo, esta discriminación, estos señalamientos, prejuicios, estereotipos están atravesados por esta asimilación de la diferencia, que ahorita voy a más o menos a tratar de explicar de qué se trata, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que discrimina? Pues en su discurso y en las prácticas en el aula. Yo diría, pues, antivalores, ¿no? ¿Qué valores está reconociendo? Este tipo de ropa es mejor que el otro. Este niño es mejor que lea porque lee mejor. Pues sí, claro que lee mejor, porque en su casa puede tener una biblioteca mejor y puede tener el apoyo de sus padres que tienen cierto perfil profesional. Entonces hay que reconocer que también esta diversidad familiar también puede estar influyendo en las preferencias que tiene el profesor cuando elige a algún niño para hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un fomento y rechazo hacia otras personas que están viviendo situación de desventaja, son vulnerados socialmente por ser de cierta extracción social o familiar, o por estar abandonados o hay una situación familiar de crisis o de transformación familiar, divorcios, separaciones, de tal manera que pues no siempre se le tenga sumo cuidado a la niñez en su educación, y si hay descuido hay que reconocerlo. Sin embargo, los comentarios que se generan en el aula es que fulanito no trajo el material, es que pues siempre pasa lo mismo contigo, a ver, otra vez no trajiste, y entonces empiezan a hacer los estereotipos y los prejuicios como señalando a alguien en particular, ¿no? Y casualmente nos dimos cuenta que esos señalamientos tienen nombre y apellido, o sea, es hacia ciertas familias de ciertas extracciones sociales, con ciertas características, igualmente a los niños, ¿no? Los que enfrentan barreras en el aprendizaje, los que no tienen cierto apoyo familiar, y esto pues se torna pues un poco enajenante en el sentido de que, bueno, entonces influye la clase social, el origen familiar en este tipo de decisiones, ¿no? Eso es lo que nos dimos cuenta y pues es de ahí el papel tan importante del profesor al saber reconocer un término que es la diferencia. Y la diferencia no es otra cosa más que diferir en la opinión y gusto y preferencia, reconociéndome como diferente, tengo el derecho a ser diferente o a cuestionar algo que ya está establecido. Si lo normal es ser aplicado, traer todo el material, venir limpiecito a la escuela con el uniforme, con todo el equipo necesario, pero a veces mi familia no lo puede obtener o con mi familia no tengo todo el apoyo, entonces habrá que reconocer esa diferencia
y habrá que tener un apoyo adecuado, a veces hasta en términos de resiliencia, porque hay familias sumamente en crisis que necesitan un factor resiliente para poder salir adelante y evitar esta situación de discriminación, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, creemos que también hay una segregación de parte de estos grupos suficientemente identificados, que son niños con barreras, niños con características familiares pobres, no atendidos por esta misma instancia o atrasados en su rendimiento escolar. Y entonces los profesores no los contemplan. Estas adecuaciones habrá que tener cuidado con las mismas. Se trata de una inclusión, pero es una inclusión también social que tiene que ver con la estructura, con la sociedad, con la economía. Y en ese sentido, pues habrá que poner atención desde la escuela, ¿no? ¿De qué tipo de escuela se trata? Porque algunas escuelas también se distinguen desde su elección del alumnado, porque bueno, vamos a dar entrada a cierto tipo de alumnos. De ahí que algunos autores también hablen de que hay segregación desde la escuela como organización que permita la entrada o no entrada a cierto tipo de número de alumnos, puede ser hasta por promedio. Y entonces desde ahí empiezan las segregaciones sociales y económicas, y que luego ya se van traduciendo en las situaciones cotidianas en señalamientos más finos de que pues el chiquito no sabe leer. Algunos niños observamos que ya sabían no maestra él. Nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar el recurso literario, ofrecimos cuentos y el cuento fue una herramienta valiosísima. Sin embargo, algunos decían no maestra él no, porque él no sabe leer, ¿no? O sea, ya desde primer año ya había las descalificaciones entre compañeros, ¿no? Entonces, el papel del profesorado en ese sentido es elemental, pero esto está atravesado por una conciencia ética y profesional, pues desde su propia historia de vida, ¿no? La siguiente, por favor. Maestra, le queremos agradecer su participación. Si gusta concluir con esta lámina, por favor, para darle paso. Termino con esto. Bueno, entonces, nosotros nos dimos cuenta que en esas dinámicas grupales se estaba excluyendo y que no se estaban generando las condiciones para tener las mismas oportunidades educativas, ¿no? Volvemos a decir, esto es, se da cuenta uno a largo plazo a través de la conciencia, a través del desarrollo y el impacto en la educación. Y bueno, eso es importante. La siguiente ya termino, por favor. Bueno, entonces tenemos que tomar conciencia de que ese otro que vemos desde la alteridad, pues se siente rechazado y lo que tiende a hacer es a querer cambiar. Bueno, voy a hacer como los otros quieren que sea, ¿no? Entonces termina eliminándose, anulándose en su identidad, en su dignidad como ser humano. Entonces consideramos pues que esto tiene mucha oportunidad de ser erradicado y que el profesor tiene un papel importantísimo en ese sentido en la vida cotidiana escolar. Pues ahí lo dejaría, muchas gracias. Y pues gracias por la oportunidad de poder decir estos elementos, ¿no? que aprendimos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que nos hemos dado cuenta que no solamente es el reconocimiento del concepto, sino la forma en la que particularmente la cultura nos está abordando y sobre todo a los docentes en su práctica. Y como siempre lo hemos dicho, los docentes pues son los que crean y forman a otros docentes y a otras profesiones. Muy bien, pues daremos paso a la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez. Ella es doctora, maestra y licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Del 2009 al 2014 fue directora del desarrollo del currículum intercultural en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México y preside la Sociedad Civil Educación y Arte para la Interculturalidad. Ha sido distinguida con la medalla Antonio Caso por estudios de doctorado en la UNAM y es profesora del posgrado y la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofías y Letras también en la UNAM. Es miembro de la International Association for the Advancement
of Curriculum Studies de la Universidad de Ottawa, Canadá, y miembro fundador de la Red de Evaluaciones del Currículum del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. También es miembro fundador de la Academia de Teoría y Filosofía de la Educación de México. Ha dictado conferencias en México y en el extranjero, además de publicar una veintena de capítulos de libros y artículos científicos en México, Alemania y Brasil, en torno a sus líneas de investigación con respecto a la relación currículum, educación básica, educación intercultural, didáctica intercultural, inclusión y diversidad, así como teoría pedagógica. Bienvenida, maestra, le cedo la palabra, tiene 15 minutos. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias a Miguel Ángel por la invitación y bueno, a las Lourdes, ¿verdad? Si me permiten usar la expresión, por compartir la mesa. Bueno, pues a mí me alegra mucho escuchar estos resultados que ellas presentan de su investigación, tomarlo como un referente, digamos, importante empíricamente hablando sobre la situación de la discriminación. Yo me trataría entonces de enfocar más en una reflexión un poco más conceptual, por decirlo así, como para problematizar justamente algunos de los elementos que ya las colegas han puesto sobre la mesa, ¿no? En primer lugar, yo creo que un elemento central, digamos, de la discusión sobre la discriminación, como ya lo han anotado las colegas, es la noción misma de discriminación y sus, digamos, puntos de abordaje, por decirlo así, o de problematización, ¿no? Ya han también establecido, digamos, pues como esta definición de base, en la medida en la que la discriminación, pues implica esta diferenciación, por decirlo así, ¿no? Como dice el CONAPRED, pues es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido, ¿no? A determinada persona o grupo que a veces no se percibe, pero la cual hemos causado o recibido. Yo en esta definición del CONAPRED quisiera detener el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, en este punto que señala sobre un desprecio inmerecido, ¿no? La categoría de inmerecido, porque justo nos permite reflexionar sobre otros dos elementos centrales. O sea, la primera es, digamos, esta necesidad de reconocer la diferencia, la diversidad. ¿A qué me refiero por la diferencia y la diversidad? A que en el caso, digamos, de ese trato desfavorable, etcétera, por la diferencia, hay un elemento central que se asume cuando nosotros decimos diferenciación y que lleva justo a este trato inmerecido. Asumimos que la diferencia es el otro, que es una cuestión esencial, es decir, que yo nunca soy un otro en relación con algo más. Yo puedo decir que soy una mujer, pero solo en relación que no soy hombre. O puedo decir que soy maestra en relación a que no soy alumna, ¿no? Y eso muchas de las veces en esta diferenciación es lo que no se percibe. Es decir, no percibimos el referente que estamos esencializando, porque nosotros siempre seremos algo diferente respecto, ¿no? De una relación o de otra, digamos, otro circuito de relaciones entre distintos elementos. Insisto, yo no puedo definirme como maestra si no es en función de que tengo un alumno, ¿no? O de definirme como mujer en función de que no soy hombre, etc. Entonces, la diferenciación es relacional. Y eso es un primer elemento que no se reconoce, digamos, o que no percibimos y que de alguna manera, pues es casi como un atributo, digamos, de un primer motor cultural, ¿no? El reconocimiento o el autorreconocimiento, la afirmación, nos lleva justo a pensar que nosotros somos el referente con el cual entonces hacemos a los demás los otros. Pero nunca nos consideramos a nosotros mismos como la otredad en relación o en otra funcionalidad en otro sistema, ¿no? Entonces, es inmerecido porque confundimos diferenciación en esta problematización que yo he tratado de situar con diversidad, ¿no? Finalmente, esa diversidad es una condición ontológica de la humanidad, ¿no?
Tal vez haya algunos invariantes biológicos que también están en discusión, etcétera, ¿no? Pero esta diversidad la asumimos, insisto, como una diferenciación. Y esa diferenciación, ¿no?, nos sitúa, digamos, o nos lleva a situarnos en esta idea de que somos el referente desde el cual establecemos entonces la otredad y por tanto la exclusión. En ese sentido, creo yo que la idea de la discriminación, ¿no?, como trato desfavorable, como ya también se ha dicho acá, pues se mueve en dos circuitos, ¿no? En este circuito de la diferenciación, que lleva evidentemente a las prácticas, digamos, de prohibición de derechos, etcétera, ¿no? Y por otro lado puede llevar a la asunción de la diversidad como condición o punto de partida de las relaciones pedagógicas, ¿no? Si nosotros partimos de que la condición de nuestros grupos escolares, de que nuestros estudiantes es diversa, no que hay diferencias, sino que es un grupo diverso, ¿no? Y que esas diferencias, en todo caso, necesitamos gestionarlas, pero no a partir de buscar un referente que se imponga, ¿no? En este caso, pues los estudiantes que son más inteligentes. Bueno, ¿en función de qué? ¿No? Si entonces todos los niños que son muy buenos en español son muy buenos para artes, ¿y qué consideramos que son muy buenos? Que cumplen con lo que dice el plan y programas, o que son creativos en sí mismos y que aunque nosotros digamos, no, pues este niño no sigue, con él no puedo ver los contenidos, pero crea un montón de, en fin, que empezamos a relativizar de esos referentes que nos hacen entonces establecer estas diferenciaciones o los otros, ¿no? La otredad como tal, ¿no? Decíamos entonces que esta necesidad de reconocer la diversidad, ¿no?, como previa a la diferenciación, pues nos puede justo prevenir o por lo menos advertir que la gestión de los aprendizajes, etcétera, pues ya no puede ser a partir de un solo referente. Nosotros tendríamos que tomar a nuestros estudiantes como referentes en sí mismos, es decir, cómo avanzan respecto de su propio proceso, no respecto, digamos, de lo que nosotros consideramos que todos tendrían que. Yo recuerdo mucho, ¿no?, estas expresiones que incluso muchos de nosotros hemos hecho, ¿no? Cuando un grupo avanza, etcétera, y uno dice, bueno, ahora sí me tocó un buen grupo, ¿no? En función justo de que estas, digamos, diferencias no interfieren con el avance programático, por ejemplo. Pero ahí, ¿qué tanto estamos asumiendo que ese grupo es diverso en sí mismo, ¿no? Yo creo que ese es como un abordaje importante para poder reflexionar o ante esta pregunta de qué debemos saber los docentes, ¿no? Bueno, eso, que no hay un solo referente de mejor alumno en el ámbito, digamos, o en el plano de los aprendizajes y que la diversidad es una condición sine qua non, es decir, no hay otra, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, en desacuerdo, seamos sensibles o no, eso es una condición humana, ¿no? No hay para dónde hacernos, ¿no? Creo yo entonces que nos encaminamos a problematizar entonces a la discriminación en dos planos por lo menos, ¿no? Es decir, cuando la discriminación rebasa el ámbito de las prácticas cotidianas, ¿no?, individuales o colectivas, es decir, en el ámbito privado, ¿no? Es un renglón, por decirlo así, un registro que sucede pues entre pares, por ejemplo, incluso digamos en las relaciones familiares, etcétera, pero aluden, digamos, estas prácticas de lo privado también a una cuestión estructural. Es decir, no porque sean privadas quiere decir que no sean estructurales. Y con esto también nos prevenimos de pensar que son actitudes o que son, digamos, acciones que están en un registro casi de lo patológico, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en un estudio que se publicó hace ya algunos años respecto de los acosadores en el metro, ¿no? Que entonces las agresiones que se hacen a las mujeres en el metro, etcétera. Y entonces esta idea, ¿no?, de que es un hombre pervertido, y no, o sea, son hombres de entre 25 a 35 años, que trabajan, que tienen pareja, que son totalmente funcionales en la sociedad, ¿no? Entonces, psicologizar de alguna manera o patologizar la discriminación en el ámbito privado como una cuestión de los rasgos psicológicos, etcétera,
creo yo que exime justamente este registro estructural, ¿no? Esta situación, digamos, en donde las condiciones sociales son las que generan, ¿no? Bien dicen las feministas, ¿no? Son los hijos del patriarcado, es decir, no hay nada malo, no, nada patológico en ellos que los haga ser distintos, digamos, sino que justo el sistema, la estructura social permite que este tipo de personalidades se generen, ¿no? Entonces, el ámbito de lo privado no quiere decir que no sea estructural, ¿no? Y al mismo tiempo, el ámbito de lo público señala o evidencia de manera central, digamos, ¿no? La discriminación a nivel, digamos, central o a nivel del sistema, ¿no? Una discriminación sistémica, ¿no? Es una discriminación sistémica cuando hablamos entonces de que en las instituciones, ¿no? Hay criterios discriminatorios en torno a los sistemas de salud, económicos o en nuestro caso el sistema educativo, ¿no? Entonces, en el ámbito propiamente de la educación, como ya lo comentaban las colegas, pues están toda esta serie de prácticas discriminatorias en el ámbito de lo privado, pero no por ello estructurales, ¿no? Pero también por otro lado, está, digamos, como esta necesidad de reconocer la discriminación estructural, al menos creo yo en dos aspectos, o yo los centraría en dos elementos, ¿no? Por un lado, que la discriminación estructural, en un primer punto, pues señala, digamos, que la iniquidad y la exclusión generan problemas estructurales que enfrentan los sistemas educativos. ¿A qué me refiero? A que el rezago, la repetición de cursos, la falta de cobertura, la baja eficiencia terminal, la falta de relevancia y pertinencia de los contenidos, ¿no? Lo que precisa es, digamos, que estos elementos o a lo que nos lleva, digamos, estos problemas es a una cuestión sistémica de esa discriminación, ¿no? Lo que estoy tratando de situar es que estos grandes problemas estructurales que se intenta paliar con políticas compensatorias, lo que hacen es reproducir la discriminación sistémica o la discriminación estructural, ¿no? Es decir, que hay mecanismos y estrategias para que el sistema educativo incluya, adapte y flexibilice sus prácticas y procesos para aparentemente no discriminar, pero no deja, digamos, o no abandona, no reorganiza su lógica discriminatoria. Entonces generamos una Dirección General de Educación Indígena, generamos un Consejo Nacional de Fomento Educativo, un Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, etcétera, asumiendo que el referente, digamos, dominante es uno solo, ¿no? Es homogéneo y que hacia allá, digamos, se deben encaminar todos los esfuerzos. Yo recuerdo muy bien el nacimiento del CONAFE hace ya 45 años, creo que están cumpliendo, o 50, ya no recuerdo bien, apenas el año pasado fue su aniversario, también el INEA, ¿no? Que justamente fueron creados con ese fin, con el fin de compensar. Entonces, la noción de compensatorio justamente es, digamos, en donde se evidencia esta discriminación estructural, ¿no? Estas estrategias, digamos, de adaptación, contextualización, de todo lo que ha implicado esta generación de apéndices, ¿no? Del sistema. Es la forma, digamos, de incluir desde la exclusión, porque no es que se replantee el sistema mismo, sino solo se le van colocando apéndices, ¿no? Y eso lo que genera, pues es evidentemente que la estructura se fortalezca al tener estos apéndices y aparentemente responda desde la inclusión, ¿no? Y traslada el problema estructural o la discriminación sistémica a los sujetos vulnerables, ¿no? Esta categoría de los grupos vulnerables, de los menos favorecidos, etcétera, perpetúa justamente, reproduce la idea de que hay un referente homogéneo para todos. Lo anterior significa que la deficiencia o el déficit está en los estudiantes o en los docentes o en las familias ante el sistema, ¿no? De ahí que se impulsen políticas compensatorias para paliar la discriminación, pero al mismo tiempo se siga reproduciendo, ¿no? Y se busca incrementar la cobertura, mejorar la calidad, mejorar el ingreso, etcétera, ¿no? Abatir el rezago, combatir entonces la deserción escolar, etcétera, ¿no? Sin embargo, estas políticas mantienen homogéneos los contenidos, la lengua de instrucción y los objetivos nacionales. Entonces, allí no hay un reconocimiento de esta condición diversa de las aulas, de los estudiantes, ¿no? Y a partir entonces de eso, pues entonces están en falta. Entonces, casi como crónica de una muerte anunciada,
Cuando nosotros vemos que cada año en las pruebas estandarizadas, los que siempre salen al final son los alumnos indígenas que viven en comunidades rurales. Pues claro, mientras más alejado estás de ese referente, digamos, dominante del sistema educativo, pues evidentemente, ¿no? Insisto, es casi como anunciado que van a salir más mal, porque no está pensado para la diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Compensar. Y ahí entonces la cuestión de la inclusión, creo yo que también merece una problematización importante, porque hay dos elementos centrales allí. Por un lado, que la inclusión como discurso pedagógico por lo menos, en nuestro país tiene como dos raíces. Por un lado, toda la discusión que se ha tenido en los estudios sobre discapacidad, sobre educación inclusiva, etcétera, que de alguna manera mantienen, por un lado, como su herencia, pues incluso psiquiátrica, ¿no? Cuando nacen estos estudios y luego la psicología, etcétera, y donde podemos nosotros encontrar incluso una serie de acciones, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, que son, ahí antes era el USAER, ahora se llama Dirección de Inclusión, ¿no? Y entonces encontramos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, niños indígenas cuya lengua materna es una lengua indígena, no hablan español, y entonces son remitidos como que tienen un problema de aprendizaje, ¿no? Cuando en realidad el problema es que no hay un maestro que hable su lengua para que les enseñe, ¿no? Entonces, ese ejercicio, digamos, este giro de situar el problema en el alumno y no en el sistema, y además patologizarlo, ¿no? Ese es justamente el efecto, digamos, de la discriminación sistémica, ¿no? Porque la inclusión puesta así parte justamente de que hay un déficit, ¿no? Ya incluso ahora en las discusiones sobre discapacidad se trae, digamos, a cuenta la noción de diversidad cognitiva, de lo que antes decíamos que era retraso mental o que eran retardados o cosas, expresiones de este tipo, ¿no? Justamente estas discusiones sobre la diversidad cognitiva están, digamos, tratando justamente de desestructurar, de deconstruir toda esta serie de discursos, ¿no? Ese es un elemento que nutre al discurso de la inclusión en nuestro país. Y el otro es el del derecho a la educación, que es el que a mí me parece como más potable en esta discusión, porque lo otro al final de cuentas recae, ¿no? Yo recuerdo muy bien un meme que apareció un tiempo en Facebook, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, que eran unos niños, eran dos viñetas, ¿no? Unos niños tratando de ver un partido de fútbol, de béisbol, y estaban detrás de una barda. Y había un niño que alcanzaba a ver por encima de la barda el partido y otros dos que no. Y entonces, al hablar de igualdad, se les ponía un banquito a cada uno, el mismo banquito, y el niño que era más alto quedaba más arriba, el otro más o menos alcanzaba a ver y el más pequeño no veía. Y luego se hablaba de equidad, ¿no? Y entonces, pues cada quien recibía, digamos, el banquito de acuerdo a su necesidad, etcétera. Pero cuando nosotros hasta ahí, digamos, entendíamos el discurso de la inclusión, la pregunta, digamos, que me parece a mí de fondo sobre estas dos viñetas es, ¿quién determinó que tenían que ver un partido de béisbol? O sea, ¿cuál es ese referente que se impuso para que entonces el niño que necesitó dos banquitos para ver quedara entonces como en falta, ¿no? Si nosotros pensáramos entonces en un minigolf, en donde el niño más alto no pudiera entrar a ese minigolf, ahí entonces, ¿en dónde estaría el déficit? Entonces, en donde está, digamos, el problema es en la estructura, es en quién define que sea un partido de béisbol detrás de una barda que no permite ver. A ese es, digamos, a la estructura a la que yo quisiera como poner en cuestionamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de escuelas inclusivas, ¿no? Ahí, digamos, estamos muy en este discurso que viene, digamos, de la discapacidad, etcétera, en donde atendemos a los estudiantes para que se integren, para que se incluyan, etcétera, pero no necesariamente para revisar la estructura. Entonces, podríamos hacer una distinción entre ser inclusivos o ser incluyentes, ¿no? Porque esta diferenciación, digamos, de los términos nos permite entender asumir la diversidad como condición o asumir que necesitamos integrarlos. Y al asumir que necesitamos integrarlos es porque partimos de esta idea del déficit, ¿no? Y de todo esto que yo he tratado de ir situando, ¿no?
Entonces, a mí me parece que el asunto de la discriminación nos permite entrar de lleno en la problematización de la misma conformación del sistema educativo, ¿no? Porque el sistema educativo pues reproduce justamente la misma lógica del Estado-nación, es decir, el nacionalismo, el patriarcado, el clasismo, ¿no? Toda una serie, digamos, de elementos centrales que conformaron así pues al orden mundial, ¿no? Y que en estos momentos cada vez se agudiza más, ¿no? Entonces, creo yo que el alejarnos o el poner en discusión por lo menos esta discusión entre diferenciación, diversidad, entre escuelas inclusivas o escuelas incluyentes, ¿no? O entre esta discusión entre si son grupos vulnerables o más bien el sistema es el que discrimina, ¿no? Y reproduce a su vez esa discriminación, porque insisto, si nosotros, por ejemplo, pensáramos en que los estudiantes indígenas que hablan una lengua indígena, entonces tienen un maestro que les enseña en su lengua. Entonces, ahí lo que cambia es la estructura, ¿no? Entonces, el niño que tiene que aprender español para que entonces pueda integrarse, digamos, a la escuela o pueda incluirse, ¿no? O yo recuerdo, por ejemplo, también este programa 914, ¿no? Que era para los niños que estaban ya en sobreedad, ¿no? De aprender, de terminar la primaria. Entonces, toda esta serie, digamos, de programas que parten justamente de esta idea de grupos vulnerables, pues creo yo que van normalizando, van perpetuando. No quiere decir que no se haya hecho mucho, o no quiere decir que no sea parte, digamos, o que vaya, mandemos a la basura todo lo que se ha hecho en CONAFE, INEA, etcétera, sino es reconocer desde dónde se está pensando y hacia dónde podemos transitar, o ahora con otras reflexiones hacia dónde podemos ir, ¿no? Muchas Porque gracias, maestra. Ah, Le agradecemos mucho estas aportaciones que nos han brindado, que nos han dado la oportunidad de entender desde varios enfoques la discriminación. Y yo quisiera cederle la palabra al doctor Miguel Ángel Bertis para que podamos dar paso a los comentarios de las personas que nos están acompañando y nos están viendo. Déjenme decirles que este tema es muy, muy, muy amplio y pues solamente estamos viendo una pequeña parte de lo que nos atañe a todos como sociedad y desde nuestra trinchera, que es la parte educativa. Adelante, doctor Miguel Ángel. Hola, pues muchas gracias, Loreli. Bueno, no sé, yo de todas maneras quisiera ver si en un minutito más o dos la profesora Ana Laura Gallardo pudiera cerrar su idea, porque creo que se quedó cerrando algo. Entonces quisiera devolverle la palabra 2 minutitos más para que pueda Sí, 2 cerrar, minutos. redondear bien la idea que estaba terminando. Adelante, muchas maestra. Claro que gracias. sí, disculpe, maestra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, nada más para cerrar, creo yo que entonces ir desmontando como estas problemáticas o estos, digamos, como estas nuevas formas, yo le llamo de discriminación, ¿no? Son nuevas formas más sofisticadas, no son abiertas, etcétera, pero que encubren justamente esta discriminación sistemática que reproduce el sistema y que por lo tanto no podemos, desde mi punto de vista, seguir pensando que es una cuestión meramente de los docentes, o ahí es a donde yo quería llegar, ¿no? O sea, por más que sea una voluntad de los docentes, por más que estemos dispuestos personalmente, profesionalmente, como decían las colegas, con un compromiso ético, pues tenemos todo un sistema que está en contra de esas nuestras posiciones. Entonces, creo yo que es momento justo de traspasar esa posibilidad de verlo, además de como una cuestión personal, por decirlo de alguna manera, profesional, organizarnos justamente en términos de cómo reorganizamos la estructura, ¿no? De observar que es una cuestión sistémica, ¿no? Ojalá fuera solo que también lo es, ¿verdad? De convencernos a nosotros de tener una posición ético-política frente al problema, etcétera, pero sobre todo saber que es una cuestión estructural, y al ser estructural necesitamos más bien pensar en un cambio en esas políticas que reproducen, digamos, sistemáticamente la discriminación, el racismo, la gordofobia, la misoginia, el clasismo, etcétera, porque finalmente son consustanciales a la organización de los estados-naciones. Así ha sido la historia, entonces necesitamos justo volver nuestros pasos sobre la estructura, además, digamos, de nuestras propias posiciones como profesionales o como personas, ¿no? Entonces, yo un poco por ahí quería cerrar la idea. Muchas gracias.
No, discúlpeme, maestra, no era la intención de terminarla callando, porque déjenme decirles que nos quedamos con ganas de más, porque de verdad el tema de ya llevarlo a un contexto un poco más puntualizado y focalizado, como es una escuela, pues creo que da para mucho más. Y considero yo que creo que lo voy a cerrar también con esta frase para cederle la palabra al doctor Betis. Creo que nosotros como personas construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Entonces, ustedes fueron hoy por hoy un puente para darnos cuenta que esto es algo que es una realidad, que se vive, que se confronta día con día y que cada quien tiene la elección correcta para llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. Entonces, doctor Miguel, les agradezco mucho su participación. Profesoras, déjenme decirles que fueron muy nutridas sus participaciones. Doctor Miguel Ángel, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Lorely. Bueno, pues yo creo que las participaciones han sido, pues, por lo más relevantes. Yo lo que quisiera destacar, o más bien un cuestionamiento que quisiera que ojalá nos dé tiempo de retomarlo en el cierre de en la parte de los siguientes minutos, pues sería, pues, ¿qué es lo que pueden hacer las comunidades escolares para aportar este granito de arena? Como bien lo señalaba la doctora Ana Laura Gallardo, pues efectivamente hay un proceso de reproducción en las escuelas, pero un proceso de reproducción que también está en los docentes modificar, es decir, ese granito de arena que un profesor, que una comunidad escolar, un asesor técnico pedagógico, un directivo en conjunto como comunidad escolar pueden aportar para hacer una transformación social, como la hemos visto, es decir, hace unas generaciones atrás, el caso del machismo, pues era una cuestión muy distinta a lo que las generaciones vemos, aunque pues no está resuelto el problema, pero han cambiado las visiones, ¿no? Respecto al género, a la diversidad sexual, también respecto a la discriminación, pero es un trabajo que justamente por estar inconcluso tenemos que seguir transformando. A mí me parece muy importante que cada vez los docentes, y esta es parte de la función de este programa, de estas transmisiones, que los docentes estén bien informados en términos de estos temas de política educativa entendido como este proceso de transformación de la sociedad a través de los procesos educativos. Y pues ahí el valor de los docentes, de las comunidades escolares, en los procesos de mejorar no solamente con acciones informativas hacia los estudiantes, sino con acciones que tienen que ver ya con coordinación, ¿no? Es decir, qué es lo que se debe hacer en la escuela, y empezando por la información. Me parece que lo que nos platicaba las profesoras, las doctoras María de Lourdes Salazar, me parece que la investigación que realizaron, me parece que da luz de muchos elementos que aún están persistentes en las escuelas. Es que uno pensaría que la información que hoy se tiene, que la investigación, el desarrollo educativo que hoy se tiene en términos de discriminación, pues habría de avanzar en unas prácticas educativas pues un poco más avanzadas, pero vemos que todavía hay mucha información hacia los docentes que debemos aprender a resolver, ¿no? Y que posiblemente también es porque pues los docentes sienten una cuestión. Aquí tengo una pregunta de la profesora Noemí García del Estado de México. Ella pregunta, ¿por qué las instancias que tienen que ver con la atención con niños con discapacidad no hacen su papel? A mí me parece que, pues bueno, efectivamente es un reclamo que pues es lógico, ¿no? Si hay instancias que deben hacer un poco más y no hacen, pero también esta pregunta a lo mejor tiene que ver con qué es lo que debería hacer el profesor con un niño con cierta discapacidad, con un niño con diferentes características, rasgos, ¿no? Un niño más moreno, un niño con otra religión, un colegio, ¿no? Que tenga otro tipo de prácticas culturales, y que terminamos discriminando a veces, ¿no? Sin querer, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? Es el profesor dice, bueno, pues que lo haga otra instancia. Bueno, pero en la escuela, ¿qué debemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera plantear esta problemática, ¿no? Es decir, la información que los profesores deben tener, pues es importante, pero ¿qué pueden hacer para poder mejorar, hacer una transformación en el cambio? Este sería mi comentario, porque pues bueno, ya dirigiéndome a los
docentes que nos siguen, al público, y agradeciendo su preferencia, el tiempo que le dedican, los minutos que le dedican a estas transmisiones, pues también preguntarnos que pues está en nuestras manos, ¿no? Es decir, en la medida que participamos en procesos educativos, los que trabajamos en educación superior, pero los que trabajan en educación básica, también con esa responsabilidad de que estamos formando ciudadanos, estamos formando personas, y que poquito, pero algo podemos sembrar en el aprendizaje de una persona, que le haga comprender una realidad un poco distinta a la que, pues efectivamente puede ser que la sociedad esté de manera dominante tratándole de transmitir en esta lógica de reproducción social a través de la escuela, que es también, ¿no? Como, digamos, desde la perspectiva de Freire, pues es la escuela donde vamos también a encontrar un punto de transformación, educar para transformar, que de hecho es el lema de la UPN, muy importante. Bien, pues les cedo la palabra. Gracias, Lorely. Creo que me pasé, ya me estabas tocando el arpa, ya la escuché, estaba sobre los 5 minutos. Pues adelante, Lorely, para que des la palabra a nuestras invitadas en su última intervención. Claro que sí, con todo gusto. Quisiera pedirle, por favor, a la doctora María de Lourdes Salazar Silva que nos dé sus últimos comentarios, por favor. Adelante, doctora. Sí, respecto a, bueno, tratando de abordar la pregunta que hacía Miguel Ángel y la exposición tan interesante que hacía la doctora Ana Laura Gallardo, pues yo creo que sí es una situación muy difícil, porque además es un fenómeno que se invisibiliza, ¿no? Ahorita decía Miguel Ángel, sigue persistiendo. Sí, yo creo que apenas está rascando en términos de visibilizar, echar luz sobre lo que acontece en esto. Veamos todas estas CONAPRED, COPRED, las leyes para prevenir y eliminar la discriminación son nuevas apenas en este siglo, ¿no? Entonces, pues está, vuelvo a insistir, se está poniendo como que el dedo en la llaga de esta problemática que es la discriminación, increíblemente. Y pues sí, con la exposición que hacía Ana Laura de ser una cuestión estructural, ¿sí? Todavía pues más difícil, ¿no? No obstante, yo creo que esos cambios estructurales, desde mi opinión, es posible hacerlos desde abajo, ¿no? Desde las personas singulares, y en este caso pues los profesores, ¿no? Los profesores que obviamente pues sí, no con información, más bien con sensibilización, con concientización. eh, eh, Nosotros en nuestros programas educativos trabajamos mucho el análisis de la práctica docente con los profesores, ¿sí? La revisión crítica de su trabajo como docente, ¿sí? El que se den cuenta que el ser maestro no implica solo enseñar contenidos y disciplinar o tener disciplinados a los niños, sino que la cuestión educativa implica mucho más, ¿sí? Y tiene que ver con un aspecto de relaciones humanas, de un trato humano y digno hacia el otro, hacia el alumno, ¿sí? Entonces yo creo que a lo que voy es que esta cuestión podría empezar a resquebrajarse, ni siquiera pensar en solucionarse, podría pensar en empezar a resquebrajarse esta cuestión, estas cuestiones, cuando los profesores transformen esa idea de lo que es la docencia, ¿sí? No solo es yo como maestro que enseño contenidos al alumno y que quiero que él los aprenda, sino que va mucho más allá, dejamos mucha más huella, los niños dejan huella en nosotros, los alumnos dejan, también nosotros aprendemos, o sea, transformar esta idea de lo que es la educación y que aborda muchos aspectos más, ¿no? Y que impacta, que deja una huella e impacta los maestros hacia los alumnos y los alumnos hacia nosotros. Entonces, yo diría, ya como para resumir, que sí es necesario transformar estas concepciones de lo que es la docencia, lo que es la educación, las finalidades mismas de la docencia, de la educación, que el profesor piense en esto, porque nosotros nos hemos dado cuenta que pocas veces el profesor se detiene a pensar esto, ¿sí? Y es por una misma cuestión estructural, por lo que nos han enseñado que es la función del maestro y lo que debe de hacer un maestro. Entonces yo creo que un punto, una piedra así como inicial sería transformar esto, empezar a sensibilizarnos y tener un trato digno precisamente con los alumnos, porque eso es lo que no tenemos. No, yo creo que nos falta mucho trato digno, mucho trato humanitario entre todos nosotros, no solo entre maestros y alumnos, ¿no? Sino entre todos los seres humanos. Y yo creo que esa cuestión, el reconocer eso
permitiría ir transformando o resquebrajando por lo menos estas cuestiones, estas problemáticas tan fuertes que pues, como señala la doctora, son estructurales, ¿no? Nada más, hasta ahí le dejo. Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco mucho porque de verdad creo que siempre nos hemos hecho esta pregunta, que si creemos que hay una sola forma de ser docentes, y creo que esa es la forma y la actitud con el cambio que debemos de comenzar este nuevo año que es 2022. Muy bien, les hago la palabra a la doctora María de Lourdes Sánchez Velázquez. Por favor, sus impresiones, doctora. Nos Sí, encantaría gracias. que nos concluyera. Sí, muy interesante toda esta discusión. Yo creo que para mí, creo que sí, efectivamente estaría totalmente de acuerdo, es que es una cuestión sistémica, estructural, y creo que el meollo del asunto tiene que ver con este paradigma de la escuela homogénea, homogenizante, en la que todos van por un mismo camino, con un mismo resultado y en un mismo tiempo. Y la escuela homogenizante, al querer medir a todos los productos y a todos los seres humanos que ahí transitan de la misma manera, trátese de profesores en su formación, profesión, actualización y demás, al quererlos medir de la misma manera, no estamos permitiendo la diferencia. La diferencia en términos de, como lo señalé, de permitirnos diferir de lo que es común e igual para un mejor control de parte del sistema, pero en ese sentido es que se extraña la diferencia porque se separa de lo manipulable, de lo manejable. En ese sentido, creo que las alternativas tendrían que encauzarse por una reflexión permanente por parte de los colectivos escolares acerca de los procesos formativos, las prácticas educativas vivenciales, en términos ético-pedagógicos, lo vuelvo a reiterar, en donde rescatemos esos valores humanos de solidaridad, de comprensión, de empatía, de acompañamiento y cuidado mutuo, porque en la medida que empecemos a colocarnos en esta competitividad malsana, entonces lo único que hacemos es lo que han dicho varios expertos en formación, vamos caminando en aislado, solitarios, y no avanzamos en la transformación. Lo que tendríamos que hacer es permitirnos esa diferencia, permitirnos el diferir de esquemas homogeneizantes que lo único que hacen es etiquetar y discriminar y perpetuar este fenómeno que hace daño a todos los seres humanos. Entonces creo que efectivamente es analizar estos sistemas estructurales y sus relaciones, sus múltiples dimensiones como procesos constantes reflexivos en estos consejos técnicos que desgraciadamente ya vienen muy dirigidos con temas y demás y no permiten estar haciendo discusiones de lo que realmente sucede en las escuelas a los que les atañe de manera cotidiana todos los días. Eso creo que, y en ese sentido, pues hay mucho de lo que los profesores, el profesorado y todo el colectivo escolar, incluyendo padres de familia, pueden hacer también desde estos consejos de participación social que están en dudosa su práctica, no sé en qué sentido las políticas lo establezcan, a lo mejor nada más de venga a pintar la banca, ¿verdad? O sea, puede trascender más allá de venga a pintar la banca, sino qué educación queremos, para qué futuro y para qué seres humanos en estos momentos de crisis en todo sentido, ¿no? Por ahí iría el asunto. Gracias. Muy bien, pues le agradezco mucho, doctora. Justamente estaba pensando en una frase que dice Herbert Spencer. La civilización es un progreso de una indefinida incoherente homogeneidad hacia una definida coherente heterogeneidad. Y justamente pues vamos a darle paso a la doctora Ana Laura Gallardo para que nos cierre, porque de verdad fue muy nutrido todo este espacio. Le agradezco mucho. Adelante, maestra. Gracias. Yo creo, como lo decían las colegas, que reconociendo, digamos, como el panorama, pues hay muchos frentes, digamos, de acción que podemos emprender, ¿no? Que no son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, que el trabajo directo en las escuelas no elimina el trabajo de las políticas, en fin, ¿no? Como que son más bien distintos frentes en los que podemos intervenir. Y desde esa idea creo yo que pues uno de los elementos centrales tiene que ver con cómo las escuelas empiezan a reconocer justamente los prejuicios, digamos, que heredados o impuestos, etcétera,
pues circundan, digamos, en nuestra propia formación, ¿no? Es decir, cómo podemos ir haciendo justo un reconocimiento de esos prejuicios a nivel de la escuela y luego, como ya lo decía la doctora Lourdes, o sea, cómo vamos entonces a partir de ejercicios desde la convivencia con los estudiantes abordándolos, ¿no? Porque lo más fuerte es justo eso, que todo el mundo hacemos como, o sea, pasan las cosas, pero todo el mundo hace como que no pasa, ¿no? Como que entonces no se burlan de los niños, como que entonces no hay una molestia por parte de los niños frente a ese maltrato, etcétera, ¿no? Creo yo que eso también tiene que ver un poco con mover o con ampliar, con ensanchar esto que entendemos por bullying, por la violencia, etcétera, que no es, insisto, una cuestión meramente personal, ¿no? O que así se ha querido un poco tratar, sino que justo está referido a esta reproducción de estereotipos, de prejuicios, etcétera, y que los niños pueden reconocer incluso para los mismos violentadores, ¿no? Es decir, no es solo que yo sea malo porque soy un niño malo, ¿no? Sino porque hay toda una serie de elementos sociales, etcétera, que nos predisponen a ello. Y creo que haciendo ese reconocimiento, pues viene todo un trabajo de deconstrucción, ¿no? Yo creo que ese trabajo de deconstrucción de esos prejuicios, pues no pasa, digamos, por estas consignas, digamos, que no tiene ningún efecto justo al tratar de ser impuestas, es decir, yo no discrimino, yo no, o sea, como por decreto, ¿no? Yo recuerdo que un año en formación cívica y ética llevaban la agenda de los valores, una cosa así, y entonces cada día era un valor, ¿no? Sí. Pero pues evidentemente esos valores no se aprenden en un día porque vengan en el calendario, ¿no? Claro. Sino más bien justo traspasar estas versiones light, por decirlo de alguna manera, de lo que implica el reconocimiento de estos prejuicios y evidentemente de cómo eso se resuelve en la convivencia. Y eso obviamente como profes tenemos que asumir que implica que entonces yo ya no di lo que venía en el programa para este bimestre. O sea, yo recuerdo en una ocasión con estudiantes de la universidad, ¿no? Que hubo un problema de que copiaron en el examen. Y claro, yo tenía las fechas así para entregar las calificaciones porque cerraban el sistema y yo dije, bueno, o asumo o hago como que entonces no y claro, y eso implicaba que entonces yo luego pues tuve que ir a ver el problema de las actas y o sea, todo lo que eso implicó, digamos, en términos de alterar, por decirlo de alguna manera, la cotidianidad escolar. Pero yo creo que vale la pena porque justamente a partir de la vivencia, de lo que eso implica en términos, bueno, en este caso era una situación distinta, digamos, ¿no? Pero la traigo a colación porque eso es lo que se pone sobre la mesa cuando asumimos explicitar, deconstruir, y que luego sí podemos trabajarlo como ya en un ámbito académico, en fin, llevarlo más como a la cuestión de los aprendizajes formales, pero que creo yo que en su trascendencia pues tienen mucho más peso, ¿no? Yo recuerdo que esa fue una de las cosas que quedó como más clara, justo en términos de aprender esos valores, ¿no? Que no era tanto una cuestión de, pues veámoslo en el calendario y ya, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Ojalá que, ojalá que así fuera, ¿verdad? Que uno lo ve en el calendario y ya todos lo asumiéramos. Entonces, la deconstrucción creo yo que implica eso, implica ese reconocimiento y por otro lado empieza justo por reconocer esos orígenes, digamos, de lo que estamos viviendo. No patologizar, no psicologizar, ¿no? Yo luego, por ejemplo, veo que existen toda esta serie de desarrollos ahora en las neurociencias en educación, ¿no? Que entonces sí es una cuestión de las habilidades emocionales o no, que yo no dudo que no, tienen un registro personal, por supuesto, ¿no? Pero nuestra labor como profes no es psicoanalizar a nuestros estudiantes, ni psicoanalizarnos a nosotros mismos, sino justo cómo hacemos que eso que sucede se vuelva un objeto de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje en el más amplio de los sentidos. Entonces, traerlo a colación sin recetas finales, sin estas pretensiones de que entonces de esto va a salir algo bueno, porque a lo mejor no es así, ¿no? Estamos muy acostumbrados pues por la visión moderna, digamos, de la misma escuela, ¿no? De que todo tiene un final feliz y que todos nos, pues no, cuando asumimos la convivencia la asumimos también como una cuestión que produce, que es conflictiva porque produce, pero que pues no necesariamente es armónica, ¿no? Y eso también tenemos que asumirlo como pues que hay incertidumbre, que no hay necesariamente un final feliz armónico, etcétera, ¿no? Y que eso también forma parte de los aprendizajes, porque finalmente pues eso también nos prepara para las adversidades de la vida, que ahora pues con cada vez más fuerza se nos presentan, ¿no? Entonces,
pues yo pondría un poco por ahí algunas pistas. Gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad estoy muy impresionada porque en efecto no nos hemos dado cuenta que coloquialmente utilizamos hasta frases muy sencillas en nuestro día a día, eh, estas frases discriminatorias. Y lo más importante creo yo es que esta discriminación marca y marca a todos, ¿no? Marca a todas las personas. eh, y cómo es que nosotros vamos dándole ese sentido y esa prioridad a dejar de utilizar algunas frases o algunas cuestiones discriminatorias y sobre todo considero yo que culturalmente hablando pues podrán ser eliminadas conforme nosotros cambiemos estas prácticas docentes y estas prácticas incluso cotidianas en nuestro lenguaje y en nuestra forma de apropiarnos como personas. Y pues bien, quisiera yo cederle la palabra al doctor Miguel Ángel Vertis para que nos haga esta conclusión. Y muchísimas gracias a todas y a cada una de ustedes. Nos dejan con más dudas, con más impresiones sobre entender este tema. Entonces, bueno, yo me quedo con más, quisiera más, pero de verdad el tiempo nos apremia y pues adelante, doctor. Bien, pues antes de despedir, antes de cerrar, hacer la reflexión de cierre, quiero mencionar que hay algunos saludos aquí en el chat de Leticia, de la doctora Leticia Herrera. También tenemos un saludo del profesor maestro Roberto Cedillo, profesor de la licenciatura de Administración Educativa en la UPN, y tiene un comentario. Él dice que, bueno, pues dice primero que nada los saludos, ya se los transmití. Un objeto de estudio no es homogéneo, sino heterogéneo. No existe una sola realidad, al contrario, los referentes en sí mismos para no uniformarse, para identificarse y no opacar la inteligencia múltiple y ontologías diversas de la realidad. Ese es el comentario de Roberto. También tenemos aquí un saludo de María Delia Gallegos Mendoza, y ella comenta: y seguimos siendo colonizados a través de la educación. Bueno, esperemos que eso empiece a transformarse. Ella misma hace un siguiente comentario que dice: me deconstruyo como persona, como profesional, me hago consciente, reflexiono y formo un pensamiento crítico y transformo mi práctica docente. Ese comentario me parece mucho mejor, en el sentido de que podríamos hacer un esfuerzo por transformar nuestra realidad a través de la escuela. Y más felicitaciones y agradecimientos. Bien, hecho esto, nada más quiero recordarles que aquí en el chat, a los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, está una liga para que registren su participación. Nada más pongan su nombre. Si además quieren poner un correo electrónico para estar en contacto, pueden ponerlo. El objetivo es que si se registran durante todas las mesas que constituyen la serie Hacer Escuelas Inclusivas, a través de Lorelí Ortega, directora de Saber Ser Autónomo, se les otorgará una constancia con valor curricular de 10 horas por su participación en la serie Hacer Escuelas Inclusivas. Bien, pues me parece que pues la reflexión aquí tiene que ver con pues la política educativa. Introduce muchos elementos conceptuales de los que se han hablado aquí, todo este discurso que en sí es valioso de la nueva escuela mexicana. Introduce elementos, no introduce el elemento de la discriminación, bueno, sí menciona en algunos párrafos, pero introduce los elementos que tienen que ver con la inclusión, con la igualdad, con la inclusión de personas indígenas. Es decir, está plasmado en varias partes del discurso de la nueva escuela mexicana, el tema de la inclusión, de la construcción de escuelas inclusivas, de eliminación de la discriminación, lo cual me parece que es importante que también recordemos, porque este modelo, si bien está plasmado ahí, tiene una caracterización, pues también es importante que, aunque la política no nos diga cómo empezar, qué acciones seguir, empecemos a introducir estos elementos en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? En nuestra acción de cada día, de tal manera que, así como bien se ha dicho, no solamente con el currículum, no solamente pensando en temas, sino a través de la acción como docentes, como comunidades escolares, podamos transformar, educar a través de los actos, de los hechos y de las dinámicas que realizamos en las escuelas con los estudiantes. Bien,
pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a nuestras invitadas el día de hoy por su valiosa participación. Hacen posible este espacio que es para todos ustedes. Pues les agradezco y las invito a todas y a todos a seguirnos la siguiente semana, el siguiente martes a las 5 de la tarde, con la mesa 68, con el tema que se llama el racismo, el reto para la inclusión en las escuelas. Pues bien, muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Que tengan excelente semana. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias haber por la estado con invitación. nosotras. No, gracias. Gracias a ustedes. Un favor, ¿nos podrían pasar la liga para ver el video en Facebook? Claro Por que supuesto, sí. se la Yo ponemos intenté irme ahorita. desde aquí, pero no pude. Busqué